Esta historia me la contó mi abuelo una noche, mientras estábamos sentados en la cocina, tomando café. Afuera ya era muy tarde, y el silencio del barrio hacía que cada palabra se sintiera más pesada. Él me dijo que era una historia muy vieja de su familia. El protagonista era su abuelo, el bisabuelo de mi esposo. Dicen que, en su juventud, era muy pobre. Vivía en una casa pequeña de madera, en un rancho apartado. No tenía tierras importantes, ni dinero guardado. Apenas lograba sobrevivir con lo poco que ganaba trabajando en lo que fuera, a veces cargando costales, otras veces ayudando en el campo de otros hombres. Pero tenía una debilidad que con el tiempo se convirtió en una obsesión: el juego. Cada vez que podía caminaba hasta el pueblo para entrar a la cantina. Ahí se reunían los hombres del lugar a beber, fumar y jugar cartas hasta la madrugada. El bisabuelo de mi esposo se sentaba frente a la mesa con una esperanza que nunca se le quitaba. A veces ganaba, pero muchas más veces perdía. Había noches en las que regresaba al rancho con los bolsillos vacíos, caminando bajo la oscuridad del camino, mientras pensaba que tal vez algún día la suerte cambiaría. Pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Las deudas crecían. Algunos hombres comenzaban a burlarse de él. Decían que era un jugador sin suerte, un hombre que siempre soñaba con hacerse rico, pero que nunca lo lograría. Aún así, él seguía yendo. Siempre se quedaba hasta muy tarde en la cantina. Cuando los demás hombres ya se habían ido, él todavía estaba ahí, mirando las cartas sobre la mesa, como si estuviera esperando que algo cambiara, como si estuviera esperando que el destino por fin lo mirara. Una noche se quedó más tarde que nunca. La cantina estaba casi vacía. El cantinero ya estaba apagando las lámparas y acomodando las botellas. El hombre salió del camino tambaleándose un poco por el alcohol, pero todavía consciente. La madrugada estaba fría. El camino al rancho era largo y oscuro. Mientras caminaba, pensaba en su mala suerte. Pensaba en todo lo que había perdido. Y fue entonces cuando levantó la mirada al cielo y la vio. Una lechuza enorme, mucho más grande de lo normal, volaba lentamente sobre él. Sus alas producían un sonido pesado en el aire. Al principio no le dio importancia. En el rancho era común ver lechuzas, pero después de unos minutos notó algo extraño. La lechuza no se iba, seguía volando sobre él. Cada vez que avanzaba unos metros, el ave cambiaba de dirección y volvía a colocarse encima, como si lo estuviera siguiendo. Entonces escuchó algo, un sonido, un lamento. No era el chillido de un ave, era algo distinto, algo que parecía el llanto de una mujer. El hombre se detuvo. La lechuza comenzó a girar en círculos sobre su cabeza, cada vez más bajo, cada vez más cerca. El miedo le recorrió la espalda. Recordó las historias de los viejos del rancho, historias de brujas que volaban por las noches convertidas en lechuzas. Con manos temblorosas metió la mano en su saco y sacó una cuerda. Comenzó a hacer nudos, uno tras otro. Mientras lo hacía, recitó en voz baja las 12 verdades del mundo. Cuando terminó, levantó la mirada. La lechuza estaba justo encima de él. Entonces comenzó a hacer los nudos, rezando al revés, y cuando deshizo el último, la lechuza soltó un grito horrible y cayó del cielo. Pero cuando el hombre se acercó, ya no era una lechuza, era una mujer. El hombre sacó su arma y la apuntó. La mujer levantó las manos. No dispares, dijo con voz débil. Yo puedo ayudarte. Le dijo que sabía que él era un hombre que soñaba con ganar
que sabía que llevaba años esperando a que la suerte cambiara. Si me dejas ir, le dijo, nunca volverás a perder. El hombre dudó y la mujer continuó, pero recuerda esto, cuando me acerque a ti, no me verás como mujer, me verás como un animal, y cuando eso pase, no debes de tener miedo. Después de unos segundos de silencio, el hombre aceptó, y desde esa noche, su vida cambió. Comenzó a ganar, primero pequeñas apuestas, luego apuestas más grandes. Siempre ganaba, nunca perdía. Los hombres comenzaron a hablar de él en todos los pueblos cercanos. Decían que tenía una suerte imposible. Con los años se volvió inmensamente rico. Compró tierras, ganados, casas. Se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la región. Pero también comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Algunas noches su esposa escuchaba ruidos afuera de la casa, pasos, como si algo caminara alrededor del patio. A veces escuchaba a su marido susurrando en la oscuridad. Cuando salía a ver qué pasaba, él decía que no era nada, hasta que una noche todo cambió. Su esposa estaba dentro de la casa cuando escuchó que él hablaba con alguien afuera, pero solo se escuchaba su voz. Parecía discutir con alguien. Luego se escuchó un disparo. El sonido del balazo rompió el silencio de la noche. Minutos después, él entró a la casa. Llevaba colgando de una cuerda un enorme tlacuache. Lo encontré rondando la casa, dijo. Hazlo para cenar. La mujer sintió un escalofrío, pero no preguntó nada. Comenzó a prepararlo. Sin embargo, algo le pareció extraño. La piel estaba demasiado dura, la carne tenía un color raro. Esa noche lo cocinaron y desde ese momento todo cambió. La suerte del hombre desapareció. Comenzó a perder mucho. Todo lo que antes ganaba, ahora lo perdía. Las tierras comenzaron a venderse, los animales se morían y el dinero se fue acabando, hasta que un día volvieron a ser pobres. Pero lo más extraño ocurrió tiempo después. Una madrugada la esposa despertó por un ruido afuera de la casa. Se escuchaba algo rasguñando la puerta. Lentamente se despertó y miró por la ventana, y lo que vio la dejó helada. En medio del patio estaba su esposo, de rodillas, mirando hacia la oscuridad, y frente a él, sentada en la tierra, había una lechuza enorme. La mujer juró que vio cómo aquella lechuza inclinaba la cabeza, como si lo mirara, y entonces su esposo dijo algo que nadie en la familia lo podía olvidar. Con la voz rota susurró, «Perdóname, yo no sabía que eras tú». Después de esa noche, nunca volvió a hablar de lo ocurrido, pero algunos vecinos decían que en las madrugadas más oscuras todavía se escuchaba una lechuza llorar sobre aquella casa, como si alguien todavía estuviera esperando que le pagaran una deuda.